Estudio en la Universidad Abierta y a Distancia de México y el día de hoy les hablaré sobre las teorías del aprendizaje. Dentro de ellas tendremos el conductivismo de Paidon y Sickert, constructivismo de Piaget y Vygotsky, aprendizaje social de Bandura y aprendizaje significativo de Sloboda. El aprendizaje es un proceso fundamental en la educación, en el cual el alumno se reconoce de cómo es uno de los principales actores dentro de la enseñanza-aprendizaje. Por este sentido, es indispensable que el docente identifique las distintas formas en que aprenden los estudiantes, con el fin de diseñar estrategias y que favorezcan la construcción de su conocimiento. De acuerdo con Chu, 2012, el aprendizaje puede comprender desde diferentes perspectivas teóricas que consideran la conducta, los procesos cognitivos y el contexto social del estudiante. Por lo que a continuación se presentan las principales teorías del aprendizaje como el conductismo, el aprendizaje social, el constructivismo, el aprendizaje significativo, así como sus autores y principales aportaciones. El conductismo. Como nosotros nos hemos dado cuenta, sí, en nuestra área de docentes, pues los alumnos no solo aprenden con el hecho de que les dictemos, sino también reaccionan mediante estímulos. Eso nos viene diciendo el conductismo, que mediante la relación de estímulos y respuestas es como ellos como van reaccionando. Un ejemplo muy significativo es que cuando ellos se esfuerzan en clases, ¿sí?, logran un beneficio, logran sentirse satisfechos, como es encontrarse en el cuadro de honor, participar en la escolta escolar. No necesariamente deben de ser estímulos materiales, sino también pueden ser estímulos emocionales. ¿Qué permite esto? Permite fortalecer, ¿sí?, lo que es su conducta. Al igual, cuando nosotros utilizamos una estrategia mala, también podemos hacer que el alumno debilite sus conductas de acuerdo a las consecuencias que esto genera nuestro mala estrategia, que podemos decir. De ahí tenemos el constructivismo. De acuerdo a Lev Vygotsky, plantea que el aprendizaje es un proceso activo en el cual el estudiante construye su conocimiento a través de sus experiencias y mediante la interacción con su entorno y otro. Sí, dentro de esto resalta la importancia de la participación activa en su propio aprendizaje del alumno. Un ejemplo que tenemos aquí es, por ejemplo, cuando el alumno va a aprender fracciones. No tan solo es el hecho de dictar y mostrar cómo se resuelven las fracciones, no se limita solo en eso, sino, por ejemplo, si voy a medir un terreno, que ese terreno, ejemplo, mando a un alumno que vamos a medir un terreno, ese terreno que lo podamos fraccionar, podamos decir en cuántas partes lo puedo dividir. También podemos hablar sobre cuando voy a dividir cierta cantidad de objetos que sean en partes iguales. Otra forma es hacer una dinámica en donde yo dibujo fracciones y en medio meto un acordeón en el cual demuestro cómo se representan fracciones, por ejemplo, los quintos en una regla, los quintos en una gráfica de pastel, y así ellos lo van identificando mejor, ya que pues considero que no tan solo es el ver, sino también el construir su propia enseñanza y aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje social viene de acuerdo al desarrollado por Albert Bandura, explica que el aprendizaje ocurre a partir de la observación y refuerzos, pero que también tiene gran importancia los procesos mentales internos y la interacción con otras personas, de acuerdo con el local 2009. ¿Sí? LACAL, disculpen, 2009. Esta teoría ha evolucionado y pasó a denominarse también teoría cognitiva social, ya que integra tantos aspectos conductuales como cognitivos. ¿Sí? Por ejemplo, durante una actividad, volvemos a lo de medir el terreno,
¿sí? Se observa que los alumnos no saben ocupar un flexómetro. Ante esta situación, el docente muestra paso a paso cómo se utiliza, permitiendo al estudiante observar el procedimiento. Posterior a ello, ellos mismos replican lo que es la forma correcta y días después se ve cómo incluso comienzan ellos a utilizar el flexómetro de manera autónoma para medirse entre ellos, lo que demuestra que el aprendizaje se logró a través de la observación y la práctica. Tenemos el siguiente, el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo, propuesto por David Ausubel, se relaciona a un proceso en el cual los nuevos conocimientos se integran de manera sustantiva con la estructura cognitiva existente del individuo. Esto implica que el aprendizaje ocurre cuando la nueva información tiene relevancia y se relaciona con los conocimientos, favoreciendo ¿qué? La comprensión profunda. Este tipo de aprendizaje es una comprensión significativa. Por ejemplo, volvemos al ejemplo del docente, donde viene y plantea que hay que calcular cuántos metros mide un piso para poder cubrir una cocina, ¿sí? A partir de esta problemática, los estudiantes recuerdan conocimientos como la medición y las formas geométricas, y con base a ello se introduce el tema de áreas, ¿sí? En la cual yo tengo que medir una área para poder saber cuánto es lo que yo voy a utilizar de piso, en este caso, en mi baño o en el lugar donde yo quiera cubrir, el lugar que yo quiera cubrir, ¿sí? Los alumnos comprenden el contenido y por qué la relación con la situación real y significativa, o sea, cómo no nada más es de calcular un área, sino a qué me lleva, qué es lo que yo voy a aprender, qué significado tiene el mismo. ¿Cuáles son la relación entre todas estas teorías? Las teorías del aprendizaje se completan entre sí, no nada más son individuales. Podemos hablar que el conductismo se centra en la conducta observable, el aprendizaje social implica lo que es la observación y los procesos mentales, el constructivismo enfatiza la participación activa del estudiante y el aprendizaje destaca la significación, ¿sí? O el significado que tiene lo que son los conocimientos previos, que viene siendo el aprendizaje significativo. Esta evolución permite que comprender el aprendizaje como un proceso integral. Por ejemplo, vámonos a un ejemplo en el cual se integren todos estos tipos de teorías. Podemos hablar, un ejemplo, en un proyecto de un jardín urbano, en donde el alumno, pues aparte de que va a sembrar, va a dibujar en lo que es en la base, ¿sí? O en el área donde se va a sembrar la plantita, una figura geométrica, en el cual, cuando el alumno cumpla con el proyecto, el cual lleva un proceso, ¿sí? Se le va a dar la calificación porque va a ser un proyecto integral, ¿sí? En este caso, el conductismo se refleja en la calificación como recompensa. Esa va a ser la recompensa en donde él se ve motivado a realizar la actividad. El constructivismo es la elaboración de diseño según el terreno. O sea, no tan solo es voy y siembro, sino tengo que medir el terreno, fraccionarlo y hacer la figura de acuerdo a lo solicitado con el docente. El aprendizaje social es la enseñanza del uso de la herramienta. Por ejemplo, tienen que aprender a medir, a utilizar un flexómetro, que en ocasiones tiene el maestro que está enseñando. También hacer un bosquejo en donde voy a hacer la figura para que me salga con las medidas exactas. Y el aprendizaje significativo es el cálculo de áreas. Por ejemplo, después de que ellos ya midieron, hicieron la figura, van a medir el área para saber qué tanto de terreno está ocupando esa figura en donde ellos decidieron plantar su flor, ¿sí? De acuerdo a esto, se logra un proyecto en donde se relacionan todas las teorías y es tan solo el hecho nada más, conlleva, por ejemplo, no tan solo el hecho de aprender la figura, sino aquí ya el alumno está aprendiendo otras cosas llevándolo a cabo, ¿sí? En conclusión, las teorías del aprendizaje permiten comprender que enseñar no es solo transmitir información, sino facilitar procesos donde el estudiante participe activamente.
Cada teoría aporta elementos importantes para la práctica docente, desde el control de la conducta hasta la construcción de conocimientos y la relación con experiencias previas. Por ello, el docente debe integrar estas perspectivas para lograr un aprendizaje significativo. He sabido de que, por ejemplo, ahorita tenemos alumnos con características especiales en donde debemos aplicar estas teorías. Por ejemplo, tenemos alumnos que de repente, pues, son muy distraídos, en el cual tú tienes que ponerles una actividad en la cual él se siente motivado, en la cual ellos se sientan creativos y sepan por qué están aprendiendo ese contenido, ¿sí? A veces sí es un poquito que se nos dificulta, pero se logran los objetivos, que más que nada viene siendo un aprendizaje significativo para el alumno. Sí, como pueden mostrar, aquí se muestran las referencias y muchas gracias por su atención.